pasos para atrás. Monago también dijo otra serie de perlas en ese anuncio, como eran un paso más en nuestra hoja de ruta para que la innovación no es una nueva área de actuación. César, tiene usted que ir finalizando. Vale. Se anunciaron determinados sectores como el de la energía, el de las tecnologías de la información, el de la comunicación, y cuando vemos el de la energía, las energías renovables, le ha dado el señor Monago y el señor Rajoy, han matado radicalmente ese sector que era prioritario para Extremadura. Se abandonó el INES, se ha bajado el presupuesto en alfabetización tecnológica, se ha abandonado los centros de agricultura ecológica que había en Plasencia y el del cerdo ibérico de Zafra, y esa es la realidad de la investigación en Extremadura. No nos cuenten películas, no nos cuenten o no nos creen una nueva película del señor Monago, que es vendernos el proyecto del Instituto Tecnológico de Massachusetts como si vinieran los americanos a salvarnos, cuando desde este Gobierno se ha bajado la inversión en innovación como nunca se había hecho. Van para atrás y su modelo de Extremadura es un modelo de economía, de caza, pesca, toros y poco más. No nos cuenten películas porque los extremeños ya no se lo creen. Nada más y muchas gracias. Bien. Cierra el turno de intervenciones don Sergio por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y estoy totalmente de acuerdo con el señor Ramos. Debería haber solicitado por escrito este documento si de verdad lo que le hubiera importado es el contenido del documento. Pero evidentemente eso no era lo que le importaba en esta pregunta. Lo que quería era hacer lo que ha hecho, demagogia política, sin ceñirse al documento o al contenido del mismo. Porque si de verdad le hubiera interesado, hubiera hecho eso, solicitar el texto del documento y enterarse de lo que dice. Verá usted, el documento creo que es muy positivo para el sistema de ciencia y tecnología extremeño, porque va a permitir financiar a nuestras empresas, a nuestras iniciativas tecnológicas y, además, con el apoyo firme de una entidad que tiene prestigio mundial y que va a permitir atraer, junto a su inversión, la inversión de otras entidades también de muchísimo prestigio y que tal vez en un principio no se fijarían en Extremadura dentro del contexto general de todas las comunidades autónomas. Por tanto, me parece, una vez más, su actuación bastante inmadura desde el punto de vista político. Y si de verdad lo que le hubiera importado es el contenido del texto o las consecuencias que puede tener en materia de innovación, no hubiese hecho usted la paupérrima intervención que ha hecho. Me habla usted de inversión en materia de innovación y, en ese sentido, tengo que decirle, como señalaba el propio ministro de Economía, el señor don Luis de Guindos, en fechas recientes, que el primer objetivo de este Gobierno fue recuperar el desastre económico y social que nos habían dejado ustedes. Y una vez que se ha producido esa recuperación, esa situación económica absolutamente desastrosa que nos habían dejado, hemos procedido este año en el presupuesto de 2014 a incrementar el presupuesto de innovación en un 38%. En un 38% se ha incrementado el presupuesto de innovación. Y decir que en la actuación innovadora se ha estado quieto por parte de este Gobierno durante el año anterior es faltar a la verdad, máxime cuando usted ha formado parte de esa actuación en materia de innovación que se ha llevado a cabo. Se ha ejecutado la Ley de Investigación del año 2010, que estaba en pañales, aprobada y sin ejecutar, creándose las comisiones pertinentes, el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, que estaba sin constituir en Extremadura. Y además, aparte de todas las actuaciones en materia de innovación, de las ayudas que hemos puesto en marcha para proyectos de investigación que llevaban años sin convocarse o para la atracción y retención de talento que jamás habían convocado en esta comunidad autónoma, hemos conseguido consensuar, como usted ha formado parte del proceso, la RIS, la Estrategia de Especialización Inteligente, la Agenda Digital y el 5º Plan Regional de Investigación, algo que tampoco había ocurrido jamás. Y lo vamos a empezar a poner en marcha a partir de este año. Y todas esas actuaciones del Gobierno regional han conseguido algo que tampoco habían conseguido ustedes jamás y que es el principal problema de la I+D+I en este país y en esta región, la inversión empresarial en innovación, que en el año 2012 se incrementó en Extremadura en un 5,9%, mientras que a nivel nacional se redujo en un 9,1%. A nivel nacional se reduce la inversión empresarial en innovación y en Extremadura, por primera vez, con las actuaciones en materia innovadora de este Gobierno, se incrementa en un 5,1%. Eso decía el ministro de Economía hace unos días, que el principal problema en materia de innovación en nuestro país es la falta de inversión empresarial. Pues con las actuaciones de este Gobierno, en nuestra comunidad autónoma, hemos empezado a resolver ese problema. Eso es todo, señor presidente. Bien. Continuamos con el orden del día y pasamos ya a la última pregunta. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura del informe de Sociedad de la Información en España en 2013 presentado
por la Fundación Telefónica. La formula don César Joaquín Ramos Esteban y, por lo tanto, dispone de 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que en estas preguntas tiene poco sentido, ¿no? Porque al final uno dice unos datos reales que da el Gobierno y al final el interviniente da otros datos radicalmente distintos que no tienen que ver con la realidad. Entonces, yo espero que en esta pregunta sí conseguir concretar, sí conseguir que nos diga la realidad y que no meta la pata, porque todavía recuerdo cuando dijo en esta comisión que los jóvenes de la región no tenían que emigrar, que era una falacia. Entonces, por respeto a la gente que lo está sufriendo, por respeto a la gente que está ahí viendo cómo se recorta en innovación, por respeto a la gente que trabaja en ese tema y que ha visto que Extremadura se ha recortado más que nunca, le pido que en esto, por favor, nos diga la realidad, porque después esas intervenciones que tiene son interpretadas por los ciudadanos como una tomadura de pelo. Yo le pido que no vuelva a decir que los jóvenes no tienen que emigrar, le vuelvo a pedir que no vuelva a decir que aquí se sube en investigación cuando ha bajado más que en España, que no diga los datos que no son ciertos, porque al final los datos que yo utilizo son los datos del Gobierno, no son datos de otro tipo. Igual que se ha bajado y la previsión del Gobierno de la Junta de Extremadura, ¿qué pactamos? La previsión que tenía el Gobierno era que las empresas invirtieran cada día menos en innovación, y eso era el proyecto presentado por el Gobierno de Extremadura. Entonces, por favor, no nos hagamos trampas, que lo que yo estoy utilizando para mis intervenciones son los datos que da el Gobierno de la Junta de Extremadura. Y, sinceramente, salgan de ese decorado de cartón piedra que está haciendo que Extremadura vaya a la ruina, que ustedes duerman mejor por no ver la realidad, pero que los ciudadanos lo estén pasando cada día peor. Nada más y muchas gracias. Bien. Señor Velázquez, tiene 10 minutos. Yo les recuerdo los tiempos. Y ciñéndonos al objeto de la pregunta, hemos de concluir que el análisis general de la evolución del índice de convergencia de sociedades de la información indica que se sigue produciendo un lento pero continuo proceso de convergencia entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Estado, a excepción del vertiginoso crecimiento en el acceso a Internet y de banda ancha, superando los más de 20 puntos porcentuales con carácter diferencial del periodo comprendido entre 2009 a 2013. Se aprecia una reducción de la distancia con las regiones líderes en TICs. Como es obvio, la infraestructura TIC se encuentra más desarrollada en las áreas con mayor densidad de población, por lo que los grandes núcleos urbanos extremeños presentan altos niveles de acceso a Internet y banda ancha entre sus ciudadanos. Igualmente, mencionar que, en consonancia con los informes emitidos por la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, o la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, si bien la situación competitiva en Extremadura ha mejorado ostensiblemente desde la anterior revisión de mercado, todavía no se han alcanzado los niveles de competencia existentes en el conjunto de España. Por eso hemos hecho todos los esfuerzos posibles por alcanzar un acuerdo con todos los grupos con representación parlamentaria para poner en marcha una agenda digital que empezará a ejecutar programas de actuación. En breves fechas, a lo largo del mes de febrero, se aprobará el primer decreto, de tal manera que podamos incrementar la velocidad de alcance de lo que son los niveles medios en materia de tecnologías de la información y comunicación en España, y que nos hemos encontrado en una situación tan defectuosa. Y sin ánimo de entrar en la polémica, pero por contestar a lo que se ha mencionado o se ha referido, yo parto de datos del Instituto Nacional de Estadística, los que tiene el Ministerio de Economía, y esos dicen lo que dicen, que la inversión empresarial en innovación en Extremadura en el 2012 aumentó en un 5,9%, mientras que a nivel nacional se redujo en un 9%. Esa es la realidad, aunque duela. Y el presupuesto para innovación en el año 2014 en Extremadura se ha incrementado en un 38%, y esa es la realidad también, aunque duela. Eso es todo, señor presidente. Haga uso de su turno, por favor. Bien. Yo sí voy a polemizar, porque además creo que es bueno debatir aquí con los datos reales. Sí es cierto que ha aumentado la inversión de las empresas en el porcentaje de lo que se invierte en Extremadura en innovación, por una razón, porque ha bajado lo que invierte la Junta de Extremadura. Entonces, si la Junta de Extremadura invierte menos, porque las empresas sigan invirtiendo lo mismo o menos, al final el porcentaje es mayor. Pero bien, de verdad, creo sinceramente que un Gobierno serio tiene que hacer un análisis de la situación para ver en qué mejorar, y creo que no lo están haciendo. En Extremadura se subió al carro de la sociedad de la información antes que nadie, se hizo una clara apuesta por la alfabetización tecnológica, el ordenador por cada 2 alumnos, el software libre, y esto obtuvo grandes reconocimientos por la comunidad internacional. En los últimos años, desde que llegó el Gobierno del señor Monago, que ya lleva 2 años y medio, se abandonó el LINES.
Esa fue la primera gran apuesta que hizo el Gobierno de Monago, cuando era una marca internacional reconocida. A la alfabetización tecnológica se le quitó 1/3, bajando a sus trabajadores lo que cobraban en 1/3 y teniendo que echar a gente a la calle. La escuela 2.0 está parada, pero a alguien sí le han pagado. Sí es cierto que a alguien han pagado 3 millones de euros a Microsoft. Pero lo más grave de todo es que le han pagado 3 millones de euros a Microsoft Irlanda, para que no pague impuestos en España y los pague fuera con menos cuantía. Sinceramente, esa es la política que hace el señor Monago y su Gobierno. Dejaron que Cenati se lo llevara el Gobierno de la Nación. Y esto, al final, el resultado es muy sencillo. Son los datos que da el informe de Telefónica. Los usuarios que se conectan en Extremadura sigue estando por debajo de la media en 6 puntos. Hemos dado pasos para atrás 6 puntos. Los usuarios que han comprado por Internet en Extremadura son 6 puntos menos que la media nacional. La conexión de hogares a Internet en Extremadura está 6 puntos por debajo. Pero dirán, antes también estábamos mal, sí es cierto que estábamos mal, pero antes no estábamos en la cola. Y desde que está el Gobierno del señor Monago, Extremadura es la región que tiene menos hogares conectados a Internet. Eso quiere decir que hemos ido para atrás. Y eso es un dato radicalmente objetivo. Con el Gobierno del señor Monago se han dado pasos para atrás en sociedad de la información. Hay datos también que son muy preocupantes. Han disminuido las empresas conectadas a Internet. Han disminuido las empresas conectadas a Internet en los años del Gobierno del señor Monago, algo que no ha ocurrido en el resto de España. Solo una cuarta parte de las empresas tienen página web. La administración electrónica, la conexión de empresas y ciudadanos a la administración electrónica ha bajado en Extremadura. Esos son los datos que da la Fundación Telefónica. Como digo, Extremadura no solo no ha avanzado, sino que ha dado pasos para atrás en el tema de sociedad de la información. El director general o el secretario general tiene que ser consciente de ello, los datos los tiene exactamente igual que yo. No puedo decir que la cosa ha ido a mejor. Yo no digo que la cosa en Extremadura estuviera mejor que en el resto de España, al contrario. En Extremadura siempre, en sociedad de la información, por las características de la población, ha estado peor. ¿Qué ha ocurrido durante los 2 años del Gobierno del señor Monago? Que hemos pasado a la cola. Mírese los datos y lo que dicen esos datos es que Extremadura no era la región que estaba en la cola en conexión a Internet y ahora lo está. Que Extremadura no era una región donde bajara la gente que se conectaba a administración electrónica y ahora lo está. Esa es la realidad del Gobierno del señor Monago. Yo, la verdad es que al secretario general sí le auguro un alto y buen futuro. En publicidad, dando mensajes de propaganda de una Extremadura que no existe y de productos que no existen. Vayamos a la realidad, busquemos cómo solucionarlo. Sí es cierto que el Gobierno y el Partido Socialista sí han consensuado determinados documentos y lo vamos a seguir haciendo, porque si creemos que las cosas están mal, la única forma de cambiarlas es proponer, ayudar y arrimar el hombro. Es lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que las cosas estén bien, al contrario. Creemos que las cosas están mal, creemos que en estos 2 últimos años, en los 2 años y medio, se han hecho mal y las consecuencias son los datos que da un informe tras otro. Ya pueden firmar los convenios que quieran con los americanos, que si ustedes aquí no hacen la política que tienen que hacer pensando en la gente, de poco van a servir esos convenios. Nada más y muchas gracias. Bien. Para finalizar, hace uso de la palabra el señor Velázquez. Muchas gracias, presidente, y muy brevemente. Yo, señor Ramos, de verdad que le pido un poquitín de seriedad política. Hace un mes escaso que hemos estado sentados analizando la situación TIC en Extremadura. No necesitamos ningún informe de Telefónica, ni de Microsoft, ni de nadie. Lo hemos analizado juntos, todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y hemos llegado perfectamente a la conclusión de cuál es la situación de Extremadura y de dónde viene esa situación y de quiénes hemos heredado esa situación. Y hemos acordado cambiar esa situación, que por supuesto no es producto de este Gobierno. Y a esa falta de seriedad política le añade usted un grado de insensatez, por cuanto llega a mencionar que ustedes fomentaron el software libre y que nosotros le hemos pagado 3 millones de euros a Microsoft. Aclare usted por qué hemos pagado 3 millones de euros a Microsoft, porque es que ustedes no usaban el software libre, usaban el software de Microsoft y de forma pirata, no pagaban los derechos. De tal manera que nosotros, desde la Administración Autonómica, nos hemos encontrado ese escenario, una Administración que promovía el software libre y que luego en la propia Administración utilizaba el software propietario y encima no lo pagaba, era un uso pirata. Y hemos tenido que pagarle 3 millones de euros a la propietaria de los programas porque la anterior Administración, que tenía la palabra o las palabras software libre en la boca continuamente, no usaba ese software libre, utilizaba software propietario y de forma ilegal.
Por lo tanto, señor Ramos, creo que debe ser usted un poco más serio y un poco más sensato en su crítica política. Y yo le llamo, una vez más, a que seamos conscientes de cuál es la situación, de cuál es el origen de esa situación, que creo que es muy importante, y nos ciñamos al acuerdo que hemos alcanzado todos los grupos con representación parlamentaria en esta Asamblea. Ejecutemos la agenda digital y cambiemos de una vez por todas la situación de nuestra región. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, pues debatido el orden del día, se levanta la sesión.